Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, un nuevo vídeo de rumores de Lego para 2024, aunque esta vez estamos cambiando un poco el tema principal del canal, como es Star Wars, hacia otro tema que me parece increíble como es El Señor de los Anillos. Creo que he dicho y mencionado varias veces, sobre todo en las preguntas y respuestas, que me encanta El Señor de los Anillos, y he de decir que cada vez me gusta más y que es la línea que más ganas tengo, sin duda alguna, de volver a ver a Lego sacar en todo su esplendor. Pues bien, espero que alguno de vosotros compartáis estos gustos y afición también, y seguro que se me vienen un par de vosotros a la mente porque, por ejemplo, Dani me pregunta muchas veces en las preguntas y respuestas, y vamos a hablar de un rumor que soy consciente no es nuevo, ni la noticia es de última hora, pero no lo había tratado en el canal y me apetecía mucho hacer esta recopilación sobre todo lo que sabemos, así como mi opinión acerca de lo que va a pasar con la línea de El Señor de los Anillos en Lego. Vamos a empezar con la información del set que conocemos, y por qué lo conocemos, ya que desde hace unos meses se sabe que va a salir prácticamente garantizado otro set del Señor de los Anillos en el estilo de Rivendell, pero esta vez sería Barad-dûr, la torre de Sauron. Hace unos meses, como digo, se hizo una encuesta a varios consumidores sobre diferentes sets que les gustaría ver y en qué tamaños o rangos de precio encajarían, y resulta que Barad-dûr, junto con otros sets que ya se han confirmado o han podido salir o tienen rumores muy fuertes, pues estaba ahí. Se supone que ya tenemos un número reservado para este set, y también el nombre, que sería El Señor de los Anillos Barad-dûr, con número 10333 o 10333, un rango de edad de más de 18 años, saliendo a la línea de adultos, una cantidad de piezas que estaría rondando las 4000, por lo tanto menos que Rivendell, y un precio similar, entre los 400 y 500 euros. La fecha esperada para este set sería el 1 de marzo de 2024, por lo que, de ser cierto, en un mes o dos como mucho, yo creo que ya deberíamos tener las primeras fotos oficiales o como poco las filtraciones. Si no me falla la memoria, estaría saliendo por lo tanto un año después del que para mí y para mucha más gente es el mejor set de Lego del año 2023, Lego Rivendell. Sí que conocemos las supuestas medidas, resultándome conocer esto bastante curioso, y serían 83 centímetros de altura, 44 de ancho y 36 de profundo. Deberíamos esperar teniendo una build tan alta y ancha en la base que tenga diferentes pisos con salas, desde más anchas hasta menos anchas porque se irá estrechando la torre, y en estos diferentes pisos pues yo entiendo que tendremos salas pues como una armería o algo similar para orcos, puede que celdas o mazmorras, quién sabe si una cantina, porque sí que es cierto que las películas cuando se ve que pillan a Frodo y se están pegando, creo que eran los Uruk-hai contra los orcos en una de las torres, no en Barad-dûr sino en otra, sí que había un sitio con mesas donde creo recordar que estaban comiendo, las vi hace una semana la película, o sea que y aún así no me acuerdo bien, pero sí que creo que vamos a tener salas de este estilo, aunque no creo que tengamos una sala recreativa ni mucho menos. Se rumorea que el número de figuras sería muy similar al set de Rivendell con unas 15, noticia que me encanta y que es uno de los motivos por los que creo que Rivendell ha triunfado y que este set también podría triunfar, teniendo una build impresionante pero también un buen elenco de figuras, factores que son muy importantes en un set para mí, y por eso cuando siempre hablamos de los sets UCS de Star Wars y decimos que sí, que la build es lo más importante, hay gente que incluso me dice, pues es que se ha dedicado una gran parte a hacer un diseño para la construcción muy bueno tal, y sinceramente en un set como Barad-dûr lo esencial y principal es la torre que da el propio nombre al set, como pasa con un set del Venator UCS, pero es que venga con 15 figuras a mí me parece que es una parte prácticamente igual de importante a que la construcción sea buena. ¿Qué es lo que dice el rumor por tal tanto con respecto a las figuras? Pues que tendremos a Sauron, creo que es la primera vez que sale y que además vendrá con su armadura y forma humana, lo cual sería increíble, uno de los principales reclamos de este set que yo sin duda intentaría hacerme con esta figura por separado si termina saliendo. Sam y Frodo con el anillo, y aquí se terminarían los buenos. Bueno, aunque Sauron no es bueno y le menciono al primero porque me parece el más importante, pero el resto de figuras serían del ejército de Sauron, como es la Boca de Sauron, que es el lugarteniente de Barad-dûr y de Sauron, creo que es el rey brujo de Angmar, creo que le llaman también, todavía no he llegado a esa parte de los libros que me lo estoy leyendo ahora mismo, pero creo que también le llaman así, además de que tendríamos unos cuantos orcos, no sé si serán de distintos tipos, no creo y no espero que sean todos exactamente iguales, y sinceramente creo que sería increíble, aunque ningún rumor apunta a ello de momento, recibir un Nazgûl construible con la Boca de Sauron que se pueda montar encima, que son esta especie de dragones que montaban ellos. Como esto sería todo lo referente a lo que viene siendo lo que conocemos del set, antes de continuar con el vídeo y daros mi opinión acerca de este posible set y de la línea del Señor de los Anillos en su futuro, quiero dar las gracias, como en todos los vídeos, a todos los miembros que ya se han unido al canal y van a participar en el sorteo del Battle Pack nuevo en enero, aparte de tener acceso al Discord exclusivo para miembros y otras ventajas, donde por ejemplo hoy os he mandado todos los sets que tengo guardados para montar de aquí a mínimo 2 años por lo visto. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para Lego y Amazon, que junto con un like y suscribirse si os gusta el contenido ayudaríais muchísimo al canal sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como los mocks del canal, que estoy preparando uno que creo que va a quedar muy chulo. Considero que este set sería y va a ser una pareja perfecta para Rivendell, pero hay un problema muy grande y obvio con esto, y es el elevado precio de ambos. Sí creo que la audiencia del Señor de los Anillos, a la que apunta Lego, es más adulta que por ejemplo la de Star Wars o la de otros muchos temas, y por eso están haciendo sets más caros, porque creo que están vendiendo muy bien. Sin embargo, hacerse con ambos costaría, pues vamos a decir, entre
más o menos 1000 euros, lo cual es muy caro, pese a que recibamos dos sets muy grandes y una cantidad de figuras elevadas, y se confirma que son 16. Si luego lo ves así, realmente sería como comprar varios sets pequeños, pero sí que es cierto que no todo el mundo puede gastarse 1000 euros. Sin ir más lejos, yo llevo vendiendo juguetes antiguos un tiempo y ya tengo el dinerito ahorrado para Rivendell, y aunque estoy esperando una oferta en Lego porque tengo ahí pues cupones de descuento, y aunque por ejemplo no me plantearía comprarme un set como el Venator ahora mismo, desde que vi Rivendell sí quiero comprarlo y estoy deseando que llegue el día porque es un set muy completo, con muchas figuras y demás, y que sí que considero que es de esos que merece la pena, si puedes ahorrar el dinero, comprarlo. Pero pese a que esta audiencia, como digo, creo que es más adulta, que tiene más dinero, sí que pienso que deberían sacar una línea entera y en condiciones como la que teníamos cuando estaban las películas del Hobbit, creo que era por esa época si no me falla la memoria, haciendo algo manejable con unos 6 u 8 sets. No hace falta que hagas como Star Wars que saca 20, 30, 40 sets. Yo creo que querría comprarlos todos. Si haces sets que van desde los 6 hasta los 150, 180 euros, es algo que a lo largo de un año, 2 años te puedes plantear comprarlos todos, que no haga falta que todos tengan unos precios enormes, ni mucho menos, porque y hacer remakes de sets que teníamos hace unos años, porque es que esos sets ahora mismo cuestan una millonada, es increíble. Pero ahora, como digo, puedes hacer este rango desde los 20 hasta los 150, 180 y ya está, haciendo que todos los fans del Señor de los Anillos puedan disfrutar de algo de estos maravillosos libros y películas sin importar su presupuesto. Espero por lo tanto que el buen recibimiento que ha tenido Rivendell, y que supongo también tendrá este set, ayuden a que vuelva a relanzar la línea del Señor de los Anillos con todas las de la ley y podamos disfrutar, como digo, de esta fantástica línea. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Como siempre digo, sois unos cracks, y el de hoy era un vídeo cortito, aunque veo que se me está alargando y que voy casi por los 8 minutos, seguro que editando se quedan 6 más o menos, pero desde luego sois el combustible que alimenta este canal y espero que os guste el vídeo, y sobre todo también, que no lo he dicho al principio, desearos una feliz Navidad. No creo que sea el último vídeo del año, pero si lo es, pues también feliz año. Así que nada, si queréis, nos vemos por lo tanto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.